Bien, iglesia, quiero que usted se ubique en Romanos capítulo 6 y hoy vamos a estar leyendo y estudiando desde el versículo, 20 hasta el 23, pero centrándonos específicamente en el versículo 22 y 23. Bueno, hermanos, qué bueno que usted está con nosotros y quiero que hoy continuemos y como que demos conclusión, aunque decía yo al inicio en la presentación y en el saludo que dábamos al comienzo de la reunión que, hombre, estos son temas que nosotros no acabamos en dos enseñanzas de 40, de 50 minutos, es imposible tratar de abarcarlo, pero sí podemos tener ya una certeza y una claridad frente a lo que se exige de nosotros. Ahora, el domingo pasado entonces que nosotros hablábamos de la primer parte de esclavitud, quedábamos en una conclusión y dejábamos establecidos que todos somos esclavos. Tú pensarás que no eres esclavo o alguien puede pensar que no es esclavo de nada. Sí, todos somos esclavos y hay diferentes tipos de esclavitud, pero principalmente las que nos interesan a nosotros, y no quiere decir que las otras no sean importantes y no haya que buscar liberarse de ellas y quitarse esa opresión. Sí, hay que hacerlo, pero sobre todo hay una esclavitud que es muy dañina y corrosiva para la humanidad, pero principalmente para tu vida, y es la esclavitud al pecado. Dice la Biblia que todos nosotros somos esclavos del pecado, y cuando somos esclavos del pecado, pues hacemos lo que el pecado quiere, complacemos a ese amo, y aunque alguien piense que en realidad se está satisfaciendo a sí mismo, en realidad está cumpliendo y llenando todos sus deseos, está sirviendo a un amo, y un amo que es indolente, que es cruel y que al final traerá un resultado. Pero también los que ya han conocido de Cristo ahora son esclavos de Dios, y entonces estamos en una posición diferente. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres de esto, pero hay una tendencia, intentan arrastrarnos allá, intentan nuevamente, el mundo intenta volver a meternos a nosotros bajo ese sometimiento, bajo esa esclavitud, y precisamente esto era lo que yo quería que nosotros atacáramos. ¿Y cómo se ha metido esto en la iglesia? Y entonces veíamos que ese pensamiento autónomo, ese pensamiento que dice que yo soy libre, que yo tengo mis derechos, que yo no puedo ser pisoteado, etcétera, todas esas cosas que vienen sobre nosotros, que el mundo contemporáneo y que el mundo moderno exalta como valores y que tiene como derechos y principios y fundamentos de las sociedades del mundo. Todo eso ha venido a ir en contra de un discurso, en contra de una realidad, en contra de un mandato divino, y es que nosotros debemos someternos al Rey soberano que es Dios. La conclusión era que no hay nadie que esté en una posición neutral. Ay, es que yo aquí tengo al pecado y aquí tengo a Dios. No, nadie está así. O están en el pecado o están en Dios, pero no hay una opción intermedia, no hay una tercera alternativa. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios, pero no hay otra opción. Y entonces reflexionábamos un poco que eso de ser esclavos de Dios definitivamente va a exigir absolutamente todo de nosotros, y quiero que hoy profundicemos en esto. Y entonces miremos dos cosas principales. Primero, que te des cuenta cuáles son los resultados de la esclavitud, porque toda esclavitud tiene resultados, tiene frutos, y te des cuenta de eso. Y en segundo lugar, quiero responder la pregunta: ¿cómo yo debo ser un esclavo de Dios? Eso es lo que tenemos que tener en mente esta noche. Eso es lo que yo me propongo hoy, llevarte a entender, a comprender. Así que muy atento allá en casa, ya sabes, hay que tener el cuadernito para escribir, etcétera, etcétera, porque necesitamos entender cuáles son primero los frutos de la esclavitud. Y sabes, ya sabiendo que todos nosotros somos esclavos, ya sabiendo que no hay opción de estar libres, ¿sí?, o esclavos del pecado o esclavos de Dios, entonces la pregunta no es si yo soy esclavo, la pregunta es: ¿quién es el amo? Esa es la pregunta. ¿Quién es el amo que gobierna tu vida? Porque que somos esclavos, somos esclavos. Las personas, todas estas que enarbolan ese discurso de que yo soy libre, yo soy autónomo y yo me determino y nadie puede ejercer sobre mí ninguna influencia o coerción y llevarme a hacer lo que no quiero, esas personas son esclavas del pecado, aunque no lo crean, aunque ellos no se lo imaginen. Entonces la pregunta que tenemos que hacer aquí no es si soy o no soy esclavo, es: ¿quién es el amo que gobierna mi vida?
y hay amos que son benevolentes y hay amos que son totalmente perversos, malos, crueles, sanguinarios. Y entonces vamos a leer aquí la Biblia en Romanos capítulo 6 y vamos a mirar el versículo 20 y fíjate, ya en casa dice porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Saltémonos al versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda esclavitud tiene un fruto, toda esclavitud tiene un resultado, ahora y en el futuro. Pablo aquí está hablando de dos tiempos, un tiempo que nosotros experimentamos ya, un tiempo que nosotros vivimos en este momento, pero también está hablando de un tiempo futuro, el fin, el propósito último de estas cosas. Y entonces en esos versículos que acabamos de leer, nosotros nos damos cuenta de los frutos de la esclavitud al pecado. Y entonces miremos los que suceden ahora. Dice ahí el versículo 23: cuando erais esclavos del pecado, 20, perdón, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais? Ahora, ¿cuál es el fruto que tiene el pecado? Indefectiblemente tiene un fruto, y en primer lugar tenemos que señalar, y es una mala conciencia. ¿Sabe? Las personas que no reconocen a Dios como su Señor y Salvador, y si tú que estás viendo esta noche por casualidad, quizás llegaste o alguien te referenció a la reunión y te pareció, bueno, la música chévere, y ahora venga, ¿cómo así que esclavitud? Yo quiero saber, y estás interesado en esto, debes reconocer que tu conciencia no es libre, que tu conciencia siente acusación, que tu conciencia está buscando algo más allá, que aunque hayan mentiras y aunque nadie haya descubierto lo que se haya hecho, aún así hay un testigo que nunca miente, y es la conciencia del hombre. Esa voz siempre habla, y el pecado tiene ese fruto. Mire qué tan lamentable es personas que aparentemente se ven bien, se ven felices, que usted los ve económicamente, van como chévere, profesional y laboralmente van bien. Usted diría que son personas realizadas, pero en su interior lo que no hay es paz. En su interior lo que hay es una acusación constante, porque quizás en algún momento de su vida hicieron algo malo. Pienso yo en aquellas mujeres, aquellos hombres que en algún momento de su vida tomaron una decisión de decir aborta, y ella cedió, no quería enredarse con el chinito, y él dijo: por favor, hasta yo te pago, porque tampoco quería enredarse con el chinito. Pero sus conciencias, aunque intenten acallarlas con que eso no era ningún ser humano, con que eso aún así en el fondo está, hiciera. Y algunos de ellos han contado, y esto son cosas reales, que han dicho que ven los niños correr o ven los bebés llorar y se les vienen los recuerdos de: yo pude tener un bebé. Y puede que nadie sepa esto, pero ese es el fruto del pecado, una mala conciencia, una conciencia que no tiene paz. Y yo quiero pues llevarte ya a pensar en este punto, y es: hombre, si tu conciencia te está afectando, si tu conciencia está acusándote, estás siendo esclavo del pecado, y el pecado no trae absolutamente nada bueno. Tú pensarás: pero es que yo disfruto la vida, es que yo la paso súper bien, chévere. Nada. Si no tienes paz y si hay una acusación constante en ti, eres un esclavo del pecado, y ese es un amo muy cruel. Siempre te estará acusando, siempre estará diciendo: esto está mal, esto está mal, esto no está bien, esto no está bien. Y algunas de esas cosas, hay personas que son descaradas, que son conchudas, diríamos nosotros aquí en Colombia, y es que no les da vergüenza absolutamente nada. Pero hay otros que aún su conciencia les dice que eso está mal y se avergüenzan, que no cuentan las cosas que han hecho.
Y yo sé que usted ha visto las noticias o videos de esos que salen por ahí en las redes sociales, en donde una persona está supuestamente disfrutando la vida, y disfrutando la vida entonces toma y se embriaga a tal punto que no puede controlar los esfínteres, no puede controlar el equilibrio, tirados en el piso. Es que esa palabra es horrible, pero toca decirla, vomitados encima. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Horrible, ese es el fruto del pecado. Y una mala conciencia en primer lugar. Y eso es lo que se vive ahora. Ahora, otra consecuencia, vidas desperdiciadas. Vidas que no están viviendo como debe ser, que están engañadas pensando que en la búsqueda que ellos han hecho de la felicidad, que es divertirse o disfrutar y tener placer a diestra y a siniestra, han desperdiciado sus vidas. Claro, nosotros hablamos aquí hace ya unos meses que la vida hay que disfrutarla, que hay que disfrutar y tener, poder buscar placer en la vida, claro que sí, pero usted por más placer que quiera tiene que ponerle un límite a eso. Imagínese, hay unos potes de helado que venden, a mí me gustan los helados que venden en Crepes and Waffles, y entonces usted se come un conito de esos, rico, pero ahora a usted le venden el litro. Y usted, bueno, puede que sea costoso, pero si usted se puede comprar eso y usted dice, voy a darme placer comiendo helado de eso, cómase una cosa esas completa y verá, después de un tiempo, bueno, no una, dos, tres, y verá, va a tener una, ¿cómo se llama esto cuando uno se le sube el azúcar? Una diabetes. Consecuencias, porque todo placer tiene un límite. Y hay personas que han estado entonces en búsqueda y en una búsqueda constante y han desperdiciado su vida, porque el pecado finalmente no va a tener ningún resultado. ¿Sabe qué han dicho muchas personas que se dedicaron a eso? Y yo traía a colación hace unos días un hombre, un escritor famosísimo, Oscar Wilde. Él escribió El retrato de Dorian Gray, y un escritor, hombre, reconocido mundialmente, y él representante de una filosofía, y era que nos vamos a dar placer a diestra y a siniestra, y qué cuento de religión y qué cuento de no vivir la vida ni disfrutarla. Él era uno de los que pensaba así, pero cuando tenía 40 años y estaba a punto de morir, muy enfermo, le dijo a su pareja, por favor, busca a un pastor, busca a un sacerdote, alguien, porque lo que yo siento en mi corazón solo lo puede llenar Dios. Y uno se pregunta, pero luego es que no buscó todo el placer, luego es que no lo disfrutó. Otros que han logrado tener fortuna, riqueza. La misma Biblia nos habla de un hombre que pudo disfrutar de todo, que se dio todos los lujos, que tuvo todas las riquezas, en el libro de Eclesiastés, y finalmente dice, todo es vanidad, de nada me sirvió todo eso. Y hoy día también personas adineradas lo dicen. Una vida desperdiciada es lo que produce ser esclavo del pecado. ¿Sabes qué más produce una vida sin paz? Una vida que está sumida en la angustia, que está sumida en esa incertidumbre, que no sabe qué va a pasar. ¿Sabe? Las personas, aunque nieguen que Dios existe, o que nieguen que haya un más allá, etcétera, aún así se interesan en esas cosas. Y quieren tener una garantía de qué va a pasar allá, no sé, yo me muero y qué va a pasar. Y hay personas que llega ese momento y no se van tranquilas. Quizás una de las cosas más raras que los cristianos podemos darle ejemplo al mundo es morir en paz, morir tranquilo. Puede que haya dolor, y el dolor no lo podemos negar, dolerá, nos quejaremos, sí, pero vamos tranquilos porque sabemos que estaremos con Dios y hay paz, hay seguridad, porque tenemos una esperanza más allá. Pero las personas que solo ven su vida en este mundo no tienen paz. Y no tienen paz por una última razón, y es el resultado de ser esclavo del pecado. Y dice ahí el versículo 23, un versículo muy famoso, porque la paga del pecado es muerte. Finalmente el resultado del pecado, el resultado de ser esclavo del pecado es la muerte, el infierno, una completa y eterna separación de Dios.
Y entonces alguien dirá, yo no creo esos cuentos del infierno, pero en su conciencia sabe, no sé qué habrá más allá. ¿Sabe qué dice el mundo moderno hoy? Toda la ciencia y la filosofía donde nos ha llevado, que nosotros existimos en este mundo sin ninguna razón, sin ningún porqué. Así como llegamos por casualidad, nos iremos en un momento, pero no pasará absolutamente nada. ¿Qué vida es eso? Eso no tiene ninguna razón de ser. Pero eso es lo que le pasa, y eso es lo que viven, y eso es lo que experimentan aquellos que han estado sumidos y que están sumidos en el pecado. Y sabes, cuando tú que eres creyente, cuando tú que has sido libre de esto, cedes al pecado, caes en estas cosas, inmediatamente empiezas a perder tu paz, inmediatamente empiezas a perder tu seguridad, inmediatamente empiezas a ver que tu vida como que, espere, no tiene razón de ser, porque es que hago y fallo, y como que no hay paz, y la acusación, etcétera, y ya no quieres ir a la iglesia, etcétera, ya no quieres buscar más en el devocional a Dios, no levantas tu rostro al cielo, porque estás siendo esclavo de un amo muy poderoso y demasiado cruel: el pecado. El segundo resultado de la esclavitud es aquellos que son esclavos de Dios. Y entonces leamos el versículo 22, y entonces miremos por otro lado lo que sucede. Dice, si nosotros somos esclavos de Dios, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y miren los resultados, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Y Pablo entonces coloca aquí principalmente dos frutos: la santificación y el final, la vida eterna. Ya sabes, Pablo habla en dos momentos: uno, el ahora, lo que vivimos aquí, y dos, lo que será el último resultado, la meta a alcanzar. Y entonces, para los que somos esclavos de Dios, y aquí empiezan las buenas noticias, es primero la santificación. Pero yo quiero contrastar, antes de hablar un poco de la santificación, quiero contrastar con lo que hablamos hace un momento del pecado. ¿Sabes? El que es esclavo de Dios inmediatamente tiene paz. El que es esclavo de Dios ya no vive bajo acusación. Ahorita voy a explicar por qué esto. Pero inmediatamente cuando tú te haces esclavo de Dios, todo eso que te acusaba, todas esas cosas dolorosas que estaban ocultas en ti, ya sabes que son conocidas por un ser superior que te ha dicho: yo voy a perdonarte. Si tus pecados fueren rojos, dice, como la grana, los haré como la nieve. Y cuando tú sabes eso, inmediatamente llega paz y puedes decir: hice esto, qué vergüenza, pero yo era esto, hice esto, y vas a tener paz, hermano. Y esa paz, sí, aleluya, eso sí es vida. Entonces, si tú estás viviendo bajo acusación, estás viviendo una vida que está sometida a las presiones del pecado, y que tú no sirves para nada, tú no vales para nada, usted hizo esto, usted hizo, y si tú estás viviendo de esa manera, hay una solución, y es que seas esclavo de Dios, porque todo eso inmediatamente cambiará. Dios nuestro Señor es un amo benevolente, el mejor amo que podemos tener, y entonces tendrás paz, no habrá acusación, tu vida adquirirá un valor en este mundo. Ya encontrarás que lo que hagas en esta tierra, no importa la circunstancia en que te encuentres, tiene un sentido, porque es que aquel que es esclavo del pecado, no interesa si hace bien, no interesa si hace re mal, no interesa si intenta hacer las cosas de una mejor manera, porque no tiene esperanza. Finalmente el resultado será la muerte. Pero el que es esclavo de Dios entiende que todo lo que haga aquí tendrá un resultado en su vida y tendrá una repercusión en la eternidad. Y entonces su vida adquiere un valor, no es una vida desperdiciada. ¿Sabes? El camino para adquirir significado en la vida no es tener una profesión. El camino para adquirir un significado y un sentido en lo que somos en esta tierra no es tener dinero, no es ser reconocido, no, es ser esclavo de Cristo. Y cuando tú eres esclavo de Cristo, inmediatamente tu identidad cambia y entiendes que todo lo que haces aquí tiene un valor, tiene alguien que lo está conduciendo, tiene alguien que dice: todas las cosas al justo ayudan para bien. Entonces tú dices: voy por aquí y está dura la situación, pero Dios está conmigo porque mi vida tiene un significado eterno. Y entonces ese es el contraste que yo quería hacer con los resultados de la esclavitud al pecado. Y bueno, la pregunta aquí es: y entonces, ¿cuál amo quieres? ¿Cuál es el amo que quieres en tu vida?
este amo de acá, el del pecado, es cruel, indolente, absolutamente indolente. Pero este amo de este lado aquí, nuestro Dios, nuestro Señor, es totalmente benevolente, amoroso, misericordioso. Él es eso. ¿Cuál amo quieres tú? Y entonces el apóstol Pablo dice que el fruto aquí en la tierra, y él lo enmarca en una palabra principalmente, y es la santificación. Claro, porque entonces ahora tú ya, al no ser esclavo del pecado, puedes vivir una vida recta, una vida limpia, una vida que dignifica y que glorifica a Dios. ¿Se puede vencer el pecado? Sí. ¿Se pueden vencer esos vicios que controlan tu vida? Sí. Debes ser esclavo de Cristo y serás libre de esa esclavitud. Pero hay un resultado al final, una meta allá a alcanzar, y es la vida eterna. El pecado como resultado tiene la muerte, pero la esclavitud a Cristo, ser esclavos de Dios, tiene como resultado que la vida eterna. Dice ahí el versículo 23: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya por esto. El momento que tú tomas esa decisión de ser esclavo de Cristo, inmediatamente ya puedes saber: en la eternidad tengo ya una casa, tengo una escritura que dice estoy con Dios allá. Esa es una garantía que puedes tener tú. Pero si eres esclavo del pecado, tu vida solo será estos 60, 70, 80 años acá y nada más. Y finalmente muerte. ¿Qué amo quieres tú? Y yo pienso en aquellos creyentes, en tú que me estás escuchando en este momento, que te engañas con un pensamiento acá y dices: ay, yo lo que no quiero, eso hago. Y claro que hay debilidad, claro que somos frágiles, claro que aún estamos sujetos a una debilidad, sí. Pero tentación, escucha esto, la tentación no es pecado y la tentación puede ser vencida. Pero cuando tú decides ceder a una tentación, no puedes decir que es que era más fuerte que yo, no. Y cuando cedes a eso, estás dándole la autoridad a ese pecado para otra vez que sea tu amo y empiece a gobernar tu vida. Otra vez él va a tomar el control, y eso es rapidito, eso no es así un proceso lento, eso es, pero él coge el control rapidísimo. Y entonces, ¿cómo puedo ser esclavo de Cristo? ¿Qué tengo que hacer para ser esclavo de Dios? Ya sabiendo cuáles son los frutos, pues a ver, yo creo que si hiciéramos una encuesta ahí, a ver, coloque ahí, ¿esclavo de quién quiere ser? No, nadie va a decir esclavo del pecado, nadie va a decir eso, pues con esas consecuencias que trae, nadie lo va a decir. Todos voluntariamente diríamos, y por lógica y por, pues a ver, no, por sensatez, vamos a ser esclavos de Dios porque esto es bien. Lo que pasa es que nos choca esa palabra esclavos, porque precisamente eso es lo que tenemos que combatir, y esto que es Dios versus el mundo, tenemos que quitar un pensamiento de nuestra mente. Ser esclavo de Cristo es lo mejor. No tenemos que buscar la autonomía. Aquí no es que yo soy libre, no, aquí eso no conviene, no es. Hay un rey soberano. Y entonces, ¿cómo podemos ser esclavos de Cristo? Devolvámonos ahí al versículo 22. Y fíjate en algo importante. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y esto es importante, mas ahora que habéis sido libertados, lo primero que tienes que tener en cuenta es que nosotros, ojo con esto, voluntariamente nunca seríamos esclavos de Dios. Entonces yo hace un momento hice una pregunta: ¿cuántos quieren ser esclavos de Dios? Y usted dice amén, pero a menos de que Dios te haya llamado a ti, tú no lo podrás hacer, porque necesitas ser libertado. Y mira cómo es la condición de los esclavos. Un esclavo no puede liberarse. Un esclavo no podía ser libre a menos que, 1, lo quisieran vender; 2, él pagara el precio de su libertad; o 3, alguien pagara el precio por él. Y entonces el primer asunto es: el amo me quiere vender. El pecado no está en feria. El pecado, el mundo y Satanás y todos sus secuaces no están en una feria. A ver, vendo todos estos pecadores, ¿quién da más? Eso no es así. Ellos quieren tenerte a ti esclavo para siempre, sin posibilidad de ser liberado.
Lo primero es eso. El pecado no quiere liberarte. Lo segundo, en caso de que el pecado quisiera liberarte, tú tendrías que pagar el precio por ti mismo. Y entonces miremos eso. Yo tendría que pagar el precio por el pecado. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y entonces alguien cometió un pecado, inmediatamente iba y buscaba una palomita o un becerro, bueno, lo que fuera, le colocaba su mano en la cabeza en representación de que ese animal tomaba en sí mismo el pecado del hombre, y por eso lo sacrificaban. Ahora con el pecado, y ya está claro en la Biblia en Hebreos que esos animales no pueden limpiar completamente el pecado, pero entonces si tú quieres ser libre del pecado tendrías que pagar con sangre. ¿Con cuál sangre? Con tu sangre. El problema es que un pecador no puede pagar por otro pecador. Un culpable no puede pagar por otro culpable. No, el que va a pagar tiene que ser inocente, porque no puede haber ninguna acusación sobre él. De lo contrario, él tendría que pagar por sí mismo, y entonces se vuelve una cadena hacia atrás a ver hasta dónde llegamos para pagar. Tendría que ser inocente. Entonces, como ningún ser humano es inocente porque es esclavo del pecado, no puede pagar el precio por sí mismo. Y entonces entra la tercera vía, que es que alguien pague el precio por nosotros: Cristo Jesús. Por eso era importante que Cristo nuestro Señor viniera al mundo, se encarnara y viviera como hombre. ¿Por qué? Porque solamente uno de los que pecó, que fuera puro, limpio, sin mancha, era el que podía rescatar al hombre, pagar el precio por el pecado. Solamente era uno así. Ahora, nadie voluntariamente lo puede hacer. Se necesita el llamado de Dios. Tú que estás escuchando la predicación esta noche, estás siendo llamado por Cristo. Él está diciéndote: necesito que seas esclavo, mi esclavo. Necesito que entiendas que yo soy soberano y que tú debes someterte a mi voluntad. Eso es lo que está diciendo. Y tú puedes hacerlo ahora, porque en Cristo eres libre, porque puedes acercarte a Él, porque este simple llamado verbal que estamos haciendo de la predicación es lo que Dios está extendiendo gracia a tu corazón. Y al creyente, a los que ya estamos en Cristo, Dios nos está llamando a reafirmar precisamente los principios de la soberanía de Cristo. Él es el Rey. Entonces, como el hombre no puede pagar el precio, solamente hay un camino. Así que por medio de Cristo es que nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. Y somos libres de la esclavitud del pecado para ahora ser libres, para ahora ser esclavos ¿de qué? De Cristo, y por amor. Y aquí es algo importante: tú necesitas, escúchame esto, tú necesitas en amor rendir tu vida, entregar tu vida y someterte a Cristo como un esclavo. Esa es la respuesta que tú y yo debemos dar. Él ya hizo todo. Él al venir, al morir en la cruz del Calvario, ya hizo todo para que tú y yo pudiéramos ser libres del pecado y entregarnos a Él en amor. En amor, no en obligación, en amor. Eso es. Y una ilustración. ¿Por qué cuando nosotros somos desobedientes? ¿Por qué cuando nosotros no hacemos las cosas como deben ser? ¿Por qué cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios como debe hacerse? No baja un rayo y nos acaba. ¿Porque Dios no tiene el poder? No, Dios sí tiene el poder. ¿Porque Él no pudiera hacerlo? No, Él sí puede hacerlo, claro que sí. No lo hace simplemente porque Él espera una respuesta de ti amorosa, no una respuesta nacida del miedo, del terror. No, eso no es lo que espera Dios de tu parte. Quiero que miremos Mateo capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 28 hasta el versículo 30. Y vamos a mirar ahí 5 cositas, que tienes que hacer para ser esclavo de Cristo. Primera, dice ahí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La primera es ir a Cristo.
Y mira, y esto es algo importante, esto no es una doctrina, ¿no? Es algo que simplemente es mi opinión, pero yo que estoy creyendo que nosotros nos estamos convirtiendo y arrepintiendo no solamente el año en que hicimos la oración de fe, sino que cada vez que somos confrontados por la palabra, nos estamos arrepintiendo y como que convirtiendo una vez más, sí. Así que esto de ir a Cristo no lo puedes tomar tan a la ligera diciendo, pues yo ya estoy en Cristo. No, ir a Cristo es entregar tu vida y someterte a Él de verdad. Dice ahí el versículo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice ahí el versículo 29, la última parte: y hallaréis descanso para vuestras almas. Ir a Cristo, ese es el primer paso, ir a Él. Tú debes entonces decidir hoy, una vez más, someter tu vida a Cristo. Y no estoy hablando, bueno, evangelísticamente sí, si alguien que no es cristiano, si alguien que no ha rendido su vida a Cristo me está escuchando, necesitas rendir tu vida a Cristo. Necesitas hacerlo. Porque si sigues por ese camino por el cual el pecado te está llevando, finalmente vas a terminar en la muerte. Es el fin, destrucción, una vida sin paz, una vida desperdiciada. Eso es lo que pasará, eso es lo que cosecharás en tu vida, nada más. Por el contrario, si aceptas a Dios como tu Señor y Salvador, si te rindes a Él, tendrás una esperanza aquí y en el más allá. Sí, la tendrás. Y eso es real. Pero estoy hablando a la iglesia, a Bendición Abundante, a todos aquellos que me están escuchando esta noche. Necesitamos ir a Cristo una vez más. Cristo debe ser el centro de nuestro corazón. Cristo debe ser la motivación que te impulsa a hacer cosas. Cristo debe ser el criterio por el cual tú tomas una decisión. La pregunta no es yo quiero, la pregunta es ¿tú quieres, Señor? ¿Esto te glorifica a ti? La pregunta no es ¿esto me hace más adinerado? ¿Esto me da más ganancias por aquí? No, la pregunta es ¿esto te agrada, Padre Celestial? Mi Señor Jesús, ¿tú harías esto? ¿Y sabes por qué tú tienes que ir a Cristo? Porque muchos cristianos viven su vida diciendo que son cristianos, pero no siguiendo la voluntad de Cristo. Y entonces, ¿dónde es que son esclavos de Cristo? Mejor, de otra perspectiva, ¿dónde es que Él es el Señor? Porque cuando nosotros decimos que Él es el Señor, eso se tiene que demostrar como en obediencia. No hay otra manera. Lo primero es ir entonces ¿a quién? A Cristo. Lo segundo, dice el versículo, bueno, este es un resultado, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el versículo 29 dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y sabes, lo primero es ir a Cristo para descansar. Yo pensaba mientras estaba armando la enseñanza, bueno, ¿y cuál es el descanso? ¿Por qué el Señor Jesús precisamente en este momento está hablando de descanso y de como descanso es como si uno estuviera trabajando? ¿Y por qué el Señor Jesús decía esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esas son preguntas que uno tiene que hacerse cuando está estudiando o leyendo el texto. Y entonces pensaba yo, definitivamente el Señor Jesús, y los versículos anteriores él decía: Padre, te doy gracias porque estas cosas no las has revelado a nadie, sino a los que tú has querido. La revelación de Cristo es parte de la voluntad de Dios. Y el Señor Jesús estaba alabando a Dios por eso. ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores Él estaba diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti, bueno, otras ciudades. Dice: en donde hice tantos milagros. Dice: si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho estos milagros, hace tiempo que se hubieran arrepentido. Pero ustedes, ¿sabe? Ellos están trabajados y cargados de escuchar, uno, cosas que no los llevan a acercarse a Dios. Están viendo la revelación de Cristo, están viendo la manifestación poderosa de Dios en la tierra y no entienden nada, no comprenden nada. Ellos están sumidos en una religiosidad, en una incredulidad. Ellos están siendo esclavos del pecado, sí. Y entonces el Señor Jesús entiende que definitivamente todos los esfuerzos que tú hagas que no sean en Él son infructuosos y lo único que generan es cansancio. ¿Quieres encontrar paz? Pues hay que ir a Cristo. Es lo único que hay que hacer, ir a Cristo. Y es que
la esclavitud del pecado indudablemente ha traído al hombre una carga. Ya hablábamos de eso al comienzo, emocional, espiritual. Hay que ir a Cristo para hallar paz. Pero lo siguiente que toca hacer, lo primero en ir a Cristo, es ir a Cristo. El resultado es que vas a hallar descanso, paz, si quieres hallar eso. Pero lo tercero, que sigue aquí en el versículo, dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevar el yugo de Cristo. ¿Cuál era el yugo de Cristo? ¿Sabes? La vida de Cristo fue una completa sumisión a la voluntad de Dios Padre. ¿Sabes? Cuando tú lees los evangelios, Mateo, se dice ahí al comienzo, y Jesús dijo esto para cumplir las escrituras, y Jesús dijo esto para que se cumpliera la palabra de Dios, y Jesús hizo esto porque estaba escrito. Cuando fue a donde Juan el Bautista, le dijo, bautíceme, y Juan, no te voy a bautizar yo, más bien necesito ser bautizado por ti. ¿Sabes qué dijo Jesús? Conviene que lo hagamos para cumplir con toda justicia. ¿Y qué era con toda justicia? Lo que decía la palabra de Dios. Ir a la cruz del Calvario era cumplir la palabra de Dios. ¿Dónde estaba eso escrito? Isaías. En los profetas se decía todo lo que iba a suceder con Cristo. Así que Cristo, pues esto no es real, esto es una fantasía mía, pero probablemente en la madrugada 2, 3 de la mañana, porque madrugaba a orar nuestro Señor, iba y buscaba a Isaías. ¿Qué dice? Se aguantó esto, hizo esto, hizo esto. Bueno, eso es lo que me toca hacer hoy. Y hacía nuestro Señor Jesús lo que decía la palabra, una completa sumisión a la voluntad de Dios. Y esto se ve claramente en Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Rendición a la voluntad de Dios absoluta. En el momento, en la situación quizás más difícil, la certidumbre de que ya llega la muerte, que es un cronómetro, es una cuenta regresiva que no tiene escapatoria. Cuando llegue a cero, morirá. Pero el Señor Jesús, si quieres, pasa de mí esta copa. No hay una palabra como, no, ¿cómo así? Mire todo ese poco de pecadores, hasta el Pedro ese faltón. No, ni siquiera eso. Nada de eso. Simplemente es, si quieres, si es tu voluntad, si tú lo deseas. Ahí se ve la sumisión total de Cristo a la voluntad de Dios. Cuando tú eres esclavo de Cristo, tú rindes tu voluntad a la voluntad de Dios. Eso es llevar el yugo de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y entonces leemos la Biblia para informarnos o para saber qué es lo que tengo que hacer. Yo leo la Biblia solo por un conocimiento. Ay, tan chévere, mira lo que dice. Y Pablo, no, es que con los viajes que hizo Pablo y eso, ay, sí, chévere toda esa teoría. Pero si eso no se aplica en la vida real, no somos esclavos de Cristo. No somos esclavos de Cristo. Entonces tú necesitas llevar el yugo de Cristo, y es que hay que cumplir la voluntad. ¿Y dónde se encuentra? En la Escritura. Ahí está expresada, ahí está. Toda la Biblia es la voluntad de Dios. Y por eso entonces cuando tú lees el Antiguo Testamento, los mandamientos, no robar, no matar, no tener dioses, etcétera, todas esas cosas, tú dices, esto es lo que tengo que poner en práctica. Esto, exactamente esto, no es otra cosa, porque es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo somos nosotros de desobedientes? Porque nos decimos siervos de Dios, pero en realidad hacemos lo que queremos. Lo utilizamos a Él para que nos ayude en nuestras decisiones. Lo tenemos, es como un amuleto de la buena suerte. El mejor amuleto, en lugar de ser Él quien decida. Y alguien por allá estará diciendo, bueno, pastor, o sea que uno se acuesta y como que, Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Como que ya vamos a hablar un poco de eso. Pero evidentemente, cuando tú decides pensar por ti mismo y saltas por encima de la palabra de Dios, porque sabiéndola, y es que esto es increíble, sabemos lo que no hay que hacer, sabemos lo que no es la voluntad de Dios, y aún así pasamos por alto. Pasamos por alto.
Y hay algo que debemos hacer, que ahorita se me viene aquí a la cabeza, y no sé si ya les conté, pero en algún momento yo fui confrontado leyendo la Biblia y escuchando a algunas personas que enseñaban y hablando con algunas personas. Nosotros estamos acostumbrados a usar y a tener cosas normales, como son cultura, y entonces eso es normal. Pero la pregunta para nosotros no es: ¿esto lo hacen normalmente en este país o en esta ciudad o en mi familia? No, esto es lo que la Biblia aprueba. Y entonces una práctica muy común que nosotros tenemos, ¿sabes cuál es? Es descargar cosas y tener cosas piratas, muchas. Y entonces existen los torrents, existen descarga gratuita. Y nosotros decimos que eso es normal, pero ¿sabes? Eso es robar. Y a menos de que el dueño de eso diga esto es libre, porque hay lugares en donde hay cosas que son libres, que usted puede tener sin ningún problema, sin pagar. A menos de que sea así, todo es robar. Pero ¿sabes qué dice aquí? Pero es que ¿cómo vamos a pagar? Si es que además son un poco de ladrones, si es que además, y yo tan pobre que soy. Y entonces, ¿dónde está nuestro sometimiento a la palabra de Dios que dice, creo que es el 7º mandamiento o el 6º o el 8º, no sé, no robarás? No robarás. ¿Cómo conciliamos esa práctica con el mandamiento? ¿Cómo? Siguiente paso. Aprended de mí, dice ahí el versículo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. 2 características: mansedumbre y humildad. La mansedumbre habla, escuche esto, de bondad, amabilidad en medio de los sufrimientos. Es esa persona que en medio de la tragedia o que en medio de la prueba, que en medio de la adversidad, siempre tiene una buena cara. Comprende, escuche, que su misión es obedecer y no quejarse, y además lo hace de buena manera. Y eso es, los papás entienden esto. Cuando le dice usted a su hijo, vaya a lavar la loza, a usted no le interesa solamente que él haga el asunto de lavar la loza, sino que además haga una buena cara, ¿no? Yo siempre pensé, ¿y por qué? ¿Qué cuentos tiene que ver la cara si al fin y al cabo estoy lavando la loza? Pero es que la actitud es importante. Bueno, la mansedumbre habla de eso, que cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, por ejemplo en eso que yo estoy hablando hace un momento, tú vas a decir, uy, amén, Señor, entonces tú proveerás para que yo pueda tener lo que tengo que tener, y amén, y seguimos adelante con buena cara. Pero no como de, ay, ¿cómo así que no nos podemos casar con los que no son cristianos? Uy, está bien haber un cristiano. No, así no funciona. Eso no es. Así no es. La mansedumbre habla precisamente de esto. La mansedumbre no habla de debilidad. Cuando se dice que Moisés era el hombre más manso, usted no puede pensar que Moisés entonces no era una persona que tenía carácter o que podía levantarse y regañar. No, claro que sí. Pero era que él voluntariamente decidió callar cuando había injusticia y aún así hacer buena cara. Mansedumbre, amabilidad, cordialidad, siempre. Pero a veces cuando sentimos injusticia, el primer reclamo es justicia, derechos, el ceño fruncido, en lugar de, bueno, Señor, vamos a tratar de que salgan las cosas bien. Venga, ¿qué pasó esto aquí? Tratemos de arreglar. No se pudo, bueno, cada uno por su lado y ya. Mansedumbre. Nuestro Señor Jesús, manso, pero no era una persona que no tuviera carácter, no era una persona que no tuviera fuerza, fortaleza. No, sí la tenía, pero aún así fue manso. Fue a la cruz, no dijo nada, en silencio. ¿Sabe que estaba en la cruz? Cuando le estaban diciendo cosas, él decía, mansedumbre, perdónales porque no saben lo que hacen. Otro, mire ese Señor, no lo perdones, yo muero por los otros, pero por ese no. Él no estaba diciendo así.
total mansedumbre. ¿Cómo necesitamos aprender a ser mansos hoy? Hoy necesitamos aprender a ser mansos. El mundo contemporáneo hoy se está levantando en una actitud que no hay que ser manso. Ser manso es ser menso. Y entonces, si alguien viene a vulnerar mis derechos, perdón, no me voy a dejar. Es lo que nos enseña el mundo hoy. Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero la Biblia dice: aprended de mí, que soy manso. Y la segunda, humilde de corazón, dice acá el Señor Jesús, humilde de corazón. Y mira, la humildad significa bajeza, ser algo insignificante, pobre, débil. Y mire, la humildad, mire, en la sociedad griega, en la antigüedad y en el mundo griego, la humildad no era algo aceptable. ¿Por qué? Porque la humildad implicaba someterse. Y por el contrario, el ideal griego del ciudadano era, el ciudadano era una persona libre que podía decidir por sí mismo pues, lo que quería hacer en sí mismo. Y entonces nace la democracia, usted sabe, en Grecia, etcétera, porque es el reino en donde el hombre es libre y escoge libremente, sin ninguna coacción, etcétera, influencia, su destino. Ese es el ideal griego. Por lo tanto, donde se dice que sean humildes, ¿cuál humilde? ¿Cómo que yo por humildad voy a tener que someterme a este rey o a este otro? ¿O cómo así? Por lo tanto, para todos los griegos, la humildad era una palabra con una connotación totalmente negativa, no deseable. Pero en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y usted encuentra esto en Salmos, la humildad es una actitud deseable, es una actitud de corazón que agrada a Dios. Bien dice en el libro de los Salmos que Dios mira de lejos al altivo, mas al humilde Dios lo mira ¿de qué? De cerca. La humildad, Dios busca esto. Pues el Señor Jesús estuvo dispuesto a someterse. Mire, y el versículo, quizás los versículos más hermosos que hablan de eso son Filipenses capítulo 2, del versículo 5 hasta el 11, en donde dice que Él, siendo igual a Dios, no vio esto como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Humildad, una de las formas, de las variantes de la palabra humildad es humillación. Y Él se humilló, y para hacer eso tenía que ser una persona totalmente humilde. Un esclavo es manso y un esclavo es humilde. Un esclavo es humilde. El Señor Jesús no tenía ninguna soberbia que le impidiera someterse a Dios. Ninguna soberbia que le impidiera cumplir las cosas. Ninguna soberbia para decirle a María: ¿usted qué me va a decir a mí, que me va a regañar? Si yo la hice, si yo estoy desde el principio. Nunca una soberbia, no había soberbia de eso. Y cómo es increíble, el Dios se viene a someter a una mamá terrenal, a un papá terrenal, a unas autoridades terrenales. Humildad. Y hoy, en esta época en que estamos de convulsiones políticas y de protestas y todo esto, es muy importante esto que estamos hablando. Yo decía el domingo, en la reflexión que hacía, y ya al cerrar la enseñanza, ¿cómo conciliamos nosotros ese espíritu revolucionario de hoy día, ese espíritu contestatario, con versículos en Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades, ore por ellas, obedezcan al rey como al Señor, dice Pedro? ¿Cómo conciliamos esto? Pues solamente cuando entendemos que somos esclavos de Cristo, somos mansos y humildes, solamente. De lo contrario, nada. Y finalmente, dice ahí el versículo 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Finalmente, la razón para llevar el yugo de Cristo es que es fácil y es ligera la carga. Y bueno, y esto es, mire, esto es lo maravilloso, porque todo lo anterior como que lo ponías en una posición: eso es muy difícil, eso es imposible. Pero no, acá es donde viene lo maravilloso y lo que hace nuestro Señor. Un yugo era un instrumento que se utilizaba para repartir precisamente la carga.
Entonces hay yugos que puede cargar una persona, pero ese yugo que carga una persona se usa precisamente para repartir el peso. Entonces usted puede ver lo que a veces hacen algunas personas, que se colocan un palo acá atravesado en la espalda, y aquí lleva un peso y aquí lleva otro peso. Eso es un yugo. ¿Para qué hace así? Pues para repartir el peso, para que le sea mucho más fácil llevar la carga. Bueno, pero eso es una forma del yugo. Pero el yugo, como lo está expresando el Señor Jesús y como lo vemos en el Antiguo Testamento y en esos tiempos, era ese aparato de madera que le colocaban a los bueyes, y entonces igualaban a dos bueyes, ¿sí? Les colocaban el yugo y ellos jalaban eso y ahí araban la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante de esto es que el yugo no era para ser individual, era para ser ¿qué? Compartido. Bueno, aquí dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esto? Que cuando tú te haces esclavo de Cristo, no te estás haciendo tú solo esclavo de Cristo. Dios está diciendo, yo estoy contigo y yo te voy a ayudar para que seas un buen esclavo. Yo te voy a ayudar para que seas manso. Yo te voy a ayudar para que seas humilde. Yo te voy a ayudar para que puedas vencer la tentación y no caer otra vez en esclavitud del pecado. Yo te voy a ayudar para que puedas cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo maravilloso, hermano. Esta no es una esclavitud en donde, ay, me tocó, no, y ahora cómo hago, y entonces me doy juetazos aquí hasta que aprenda a ser humilde. No. Esta es una esclavitud en donde el amo se hace al lado tuyo para decir, vamos, yo te voy a ayudar. Por eso es que el yugo es fácil y la carga es ligera, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros, Él está contigo. El mundo de hoy intenta que nosotros no seamos humildes, que nosotros no seamos mansos, que nosotros no seamos esclavos. ¿Cuáles esclavos? Por el contrario, somos autónomos, somos libres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que intenta el mundo de hoy, y eso es contrario a la palabra, porque la Biblia no tiene ninguna vergüenza en llamarnos a nosotros esclavos de Cristo, y la palabra esclavos ya sabes lo que significa. Y entonces te pregunto, ¿cómo estás respondiendo tú a esta realidad de la vida cristiana? Tú has sido llamado, has sido salvado, tu vida ha sido tocada, no para que te creas libre de hacer entonces lo que te venga en gana, no, para cumplir la voluntad de Dios. Y si logras entender eso, muchas preguntas, muchas situaciones de tu vida encontrarán entonces respuesta y solución. Muchas. Solo con entender este concepto principal, que Dios, nuestro Señor Jesús, es Rey soberano y que yo soy un esclavo de Él, que Él está conmigo para ayudarme en esa tarea. Nada más. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú me has liberado de una esclavitud que me llevaría indefectiblemente a la muerte. Me has librado de esto. Gracias, Señor. Y ahora me has hecho un esclavo tuyo por amor, y yo quiero ser tu esclavo, porque sé que contigo, sé que de mi lado estás tú. Ese yugo lo comparto contigo, esa carga la comparto contigo, y por eso es fácil. Porque en medio de mi debilidad, de mi fragilidad, Señor, tú eres quien me sostiene, tú eres quien me levanta, tú eres quien me lleva a la victoria. Tú eres mi victoria. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres Rey soberano y que nosotros somos tus siervos, tus esclavos, nada más. Ayúdanos a entender esto, Señor de los cielos. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a entenderlo. Te lo pedimos, Señor de los cielos. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén, amén, amén.